Cause you already know him, it's coincidental that he loves your body and Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más al Parche del Oso. Sé que hemos estado un poco perdidos, pero es porque estamos tratando de traer contenido nuevo, contenido interesante para el deleite de ustedes. Y como ya saben, el Parche del Oso es un lugar donde hablamos lo que queremos cuando lo queremos. Y en esta ocasión estoy acompañado de dos personas muy interesantes. Por un lado está Andrés, más conocido como AA, que en esta tarde estará conversando con nosotros y compartiendo un par de temas muy interesantes. Y por el otro lado, tenemos a Jacob, una persona que es multifacética, es artista, tiene su lado de cantante y también tiene mucho conocimiento sobre lo que es la teología. Andrés, bienvenido. Muchas gracias, Mister, por la invitación que me has hecho. Me siento pues muy honrado y halagado por hacerme partícipe de esta entrevista que le vamos a hacer aquí a nuestro amigo Jacob, que me parece, aparte de eso, un tema muy interesante de la teología, de la Biblia, ya que en ciertos temas es muy controversial, pero que podemos llegar a aclarar ciertos puntos le interesa a las personas en general. Jacob, bienvenido. Mister, gracias por invitarme aquí a tu programa. Andrés, es un privilegio poder compartir con ustedes y con el público, que tenemos un público que también nos acompaña y que puede hacer preguntas. Y la idea es responder algunas preguntas que incomodan. Hay muchas preguntas que incomodan hablando teológica y bíblicamente, que son temas que coinciden, pero son un poco diferentes. Para entrar un poco, ir entrando en el asunto, defíneme lo que es la teología. La teología se define exactamente como el estudio de la revelación de la palabra de Dios. ¿Ok? Muchos en algún momento pensaron que la teología era el estudio de Dios, pero algunos pastores en una agencia internacional se dieron cuenta a raíz de algunas investigaciones que a Dios nadie lo podía estudiar. Entonces dijeron, no, a Dios nadie lo puede estudiar, lo que se puede estudiar es lo que Él nos ha dejado, lo que nos ha mostrado y lo que Él ha revelado. Entonces quedó como el estudio de la revelación de la palabra de Dios. Solo se estudia lo que Dios puede revelar. Eso es la teología. Y se puede decir que la Biblia es una revelación de Dios. Exacto. Así lo consideraron los primeros cristianos, porque como sabemos, este evangelio que muchos siguen es un evangelio que lo trajeron los españoles. Es un evangelio que los españoles lo trajeron de los judíos, porque los primeros que realmente, para ser exactos, hablaban de Dios fueron los israelitas. Y de ahí para allá no sabemos qué pasa. Entonces eso es lo que se conoce como una cultura histórico-existencial, que ya existía y que nos la han venido transmitiendo. Y de ahí para allá está en nosotros cómo interpretamos a raíz de lo que estudiamos, de lo que hoy en día se conocen como el canon, que en su palabra hebrea significa vara de medir, que es el compendio de esos 63 libros que ya están ahí exactos. Ya. Eh, Teniendo en cuenta lo que acabas de decir del canon, eh, para estudiar la teología no solamente se basa en los 66 libros de la Biblia, sino que hace un estudio de unos libros que están por fuera de la Biblia, ¿cierto? O es decir, ¿me equivoco? No sé si te refieres a los deuterocanónicos o te refieres a otros libros exteriores a los deuterocanónicos. No, no me refiero solamente a los deuterocanónicos, porque yo sé que ciertos cristianos, tengo entendido que se basan también en los deuterocanónicos para complementar su conocimiento acerca de Dios. Me refiero a otros libros por fuera de los que sean deuterocanónicos o no. Ok, bueno, mira, la Biblia es un libro realmente nuevo comparado con otros libros. Para responder esa pregunta más exacta, la Biblia es un libro que tiene entre 600, 700 años. Ujú. Mientras que hay libros que anteceden a Cristo entre unos 2000 y 3000 años. Estoy hablando del libro de Gilgamesh, el libro de los muertos. Y te estoy hablando del Nuevo Testamento, lo que es la Biblia, lo último que se concilió de la Biblia en el concilio de Cartagena después del siglo I después de Cristo.
Pero sin embargo, hay una parte de la Biblia que se conoce como el Antiguo Testamento, que sí fue contada más o menos unos 700 años antes de Cristo. E incluso la misma Biblia nos enseña que hubo una parte en que el pueblo de Israel no tenía ley. No sé si han visto incluso las películas de Semana Santa, o los que han leído, por ejemplo, la ley de Moisés, en sus primeros 5 libros del Bereshit, Shemot, Vayikra, el Deribá y el Barbishá, que son los libros en hebreo de Génesis, eso Levítico y Deuteronomio, en la traducción en español. Sí. Se dan cuenta que cuando Dios lo llama y le dice que vaya por las tablas de la ley, precisamente era porque no había ley. Entonces, matar, yo podía decir que era pecado, si no había una ley que dijera que matar era pecado. Entonces Dios ve a su pueblo que está en total desagrado, que se están matando unos con otros, que están haciendo lo que les da la gana, que toman la mujer del prójimo y dicen, no, vamos a ponerle ley a este pueblo, a ponerle un límite, vamos a ponerle un límite. Y por eso nacen las tablas de la ley. Cuando tú hablas de las tablas de la ley, en una ocasión tuvimos la oportunidad de dialogar sobre esto, pero tengo un recuerdo vago. Yo te dije que eran los 10 mandamientos que le habían dado a Moisés, y tú me dijiste que no eran 10 mandamientos, que eran muchos más. Sí, lo que pasa es que cuando leemos el libro de los Deuteronomios vemos una cantidad de mandamientos. Impresionante, hay mandamientos morales, hay mandamientos acerca de las festejaciones que se hacían, y los mandamientos fueron reducidos a 10, porque pues consideraron que no era necesario que fueran tan extensos, entonces como que lo fueron simplificando. E incluso cuando leemos el Nuevo Testamento nos damos cuenta que dice, yo le pregunto a una persona, cuál es el mandamiento más importante? ¿Y cuál dice? Amar a Dios. Ama a Dios con sobre todas las cosas, o ama a Dios sobre todas las cosas. Y eso incluso lo respondió Jesús en el Evangelio de Marcos. Dice que se le acercan los fariseos y los saduceos para tentarle. Y le dice, Señor, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Y él dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo, que es semejante a este, es ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque es lógico, eso es lo que hizo ahora entender, es que si tú amas a Dios, pues no vas a engañar a tu esposa. Entonces automáticamente estás cumpliendo otro mandamiento. Si tú amas a Dios, pues no vas a adorar otro ídolo. Entonces automáticamente estás cumpliendo el que sí se consideró el primer mandamiento, porque cuando leemos esos 20, lo que dicen, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese era el primer y gran mandamiento. Pero entonces él dice, no, cuando hay amor, todas esas cosas, porque si yo amo no mato, si yo amo no hurto, si yo amo no hago mal, si yo amo, pues estoy dispuesto a darme por los demás. Con respecto a lo que estás hablando de no adorar a dioses ajenos, porque hay una explicación a qué tipo de Dios se refiere Dios. Sí, claro, mira, yo le había dado ciertas instrucciones a monjes, estoy hablando después de las tablas de la ley, cuando ya le había dado los mandamientos. Él le dice que no añadir su género, estaba refiriendo especialmente al dios Baal, al dios Chemos, a la diosa Diana, que eran dioses que a los gentiles más que todo servían. No nos damos cuenta dónde están estos dioses, por ejemplo, cuando ellos en algunos momentos batallan contra los criteos, cuando pasaban por los americanos, ellos venían imágenes de la diosa Diana, de la adoraban. Uno de los más famosos es el dios Baal. Baal era un dios cananeo de la preparación, y ellos pensaban de que ese dios era el que les daba a ellos de comer. Y ellos decían, no, pues sí hay un dios, un Yahvé, pero también está Baal. Entonces, ellos tenían muchas creencias eh, en otros dioses que ya les habían transmitido a ellos desde hace mucho tiempo. Y por eso los judíos consideraban de que los gentiles o los extranjeros, que precisamente tenían esos dioses, solamente habían sido llamados para alimentar el fuego del infierno. Entonces, Dios les dice a ellos, no tengan dioses ajenos delante de ellos. Y ese mandamiento fue tan claro que ellos ni siquiera visitaban, pasaban por los Estados Americanos. Claro. Bueno, en ese tiempo, eso era, hablamos de ese tiempo. Ahora no hay ese tipo de dioses. Ahora no están esos dioses del Baal, ni los que acabas de nombrar. Pero pero se mantiene el mandamiento, ¿cierto? Entonces, en ese tiempo, ¿cómo se ceñiría? ¿Cómo podemos relacionar ese mandamiento de no adorar a dioses ajenos a este tiempo? Ya, lo que pasa es que una cosa es la ley y otra cosa es la gracia. Eso es muy importante tener en cuenta. Si vamos a hablar de la ley, ya lo podemos seguirnos en ese tiempo. Ya, hay que hablar de la gracia. La ley decía que el que hierro mata, Ayer yo muere. y la hora la gracia dice que el que te pega la medida. Pone la hora. Las cosas han cambiado. Vamos a hablar claro. Las cosas han cambiado. Incluso
Hay una revista que dice que Jesús fue un revolucionario, porque él vino a cambiar las cosas. He escuchado que Jesús es de izquierda. Dice un poco. Exacto. Ahora, y hay muchos casos, por ejemplo, Mateo 19, y él puedo citar muchos otros textos, donde Jesús dice, es que Moisés dijo, pero yo digo. Que ahí está. ¿A qué se refiere con eso? Un ejemplo, en una ocasión en Mateo 19 a Jesús le preguntaron que si era lícito de un hombre volverse a casar si su esposa lo dejaba. Y él dijo, pues Moisés dijo que no se podría, pero yo digo que sí se puede por causa de adulterio. Ahí está. Entonces, ¿qué pasaba? Lo que pasaba era que los judíos y la comunidad judía como tal, ellos le daban más importancia a un dicho de Jesús, a un dicho de apóstol. Siempre era más importante y pesaba mucho lo que decía Jesús. Jesús, hay un tema. La creas que yo siempre he tenido esa duda. La creación del ser humano. Muchos dicen que nosotros provenimos de los simios y otros dicen, la Biblia dice que venimos de Adán y Eva. Que Adán fue creado, que le quitaron una costilla y producto de eso crearon a Eva. ¿Qué opinas tú desde el punto teológico, sobre la creación del ser humano? Para mí eso Cause you already know him, it's coincidental that he loves your body and